Tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Marcelo Funes Galanzi en el contexto del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Estamos en la función, ustedes saben, el propósito, el objetivo del laboratorio es desarrollar las capacidades de los participantes para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial y mantenernos mucho al día de esta explosión de aplicaciones de inteligencia artificial para ir seleccionando las mejores herramientas en las distintas esferas de educación superior, empresa e investigación científica misma. Voy a presentar de manera muy abreviada el currículum del doctor Funes Galanzi porque es impresionante y nos llevaría mucho tiempo. Nada más quiero destacar que se dedica al desarrollo tecnológico en el área de ingeniería y computación. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Centro de Investigación en Óptica, que son de los centros CONACYT, pero también tiene experiencia en el Directorado de Guerra, Informática e Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y en la Universidad de Warwick en Inglaterra, donde fue responsable de varios programas de tecnología, velocimetría, turbomecánica, también del Ministerio de Defensa británico, instrumentación y sistemas de control industriales, y proyectos colaborativos con la Universidad de Florencia, de Cambridge, el MIT, el INTA de España y en programas europeos. Ha sido presidente del Consejo de Administración de Avantec, presidente del Consejo de Administración de la empresa The Goodwill Company de Reino Unido y fue socio fundador y presidente de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial. Ha producido más de 50 publicaciones sobre ciencias de ingeniería. Ha recibido premios como el de ADIAT, el premio Tecnos, y el premio de la audiencia en la competencia europea de tecnologías de navegación satelital. El premio como la persona más influyente en el Reino Unido en inteligencia artificial 2014, otorgado por el Consejo de Innovación Británico. Y me abrevio un par de cosas y actualmente colabora en proyectos sobre inteligencia artificial para el ISR, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, en reconstrucción 3D a partir de imágenes tomadas por dispositivos móviles e instrumentación. El doctor Funes es coordinador de inteligencia artificial y responsabilidades principales son como asistente virtual el doctor Raquel para enfermedades raras y Raquel, inteligencia artificial, la primera artista virtual iberoamericana. Válgame. Pero tengo el gusto de presentar al doctor y agradecerle muchísimo su participación en este laboratorio. Como indicó la maestra Rosa, estas grabaciones están ya en un repositorio del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Van a estar a disposición de todos los interesados. Y con esto dejo en el uso de la voz al doctor Funes, agradeciéndole nuevamente su participación en el laboratorio. Muchísimas gracias. ¿Sí se me oye bien? ¿No tengo que ajustar nada? Se oye bien. Ok, muy bien. Tengo un pequeño inconveniente en que tontamente me golpeé una rodilla con el muslo y se me hizo una trombosis. Entonces se me curó, pero me quedaron parte de los trombos en el cuerpo y se me han ido a la vista, que ahora me está mejorando, pero entonces no me puedo poner anteojos ni puedo cambiar mis lentes de contacto, pero no veo bien. Entonces, espero que eso no sea muy problemático. Entonces, como tengo que estar viendo así de cerca y de lejos, voy a suspender la cámara y voy a principalmente concentrarme en la presentación. Vamos a hacer la presentación primero y luego les voy a pasar a un pequeño demo del sistema que tenemos disponible
en Internet. Vamos a proponer esto al Health Innovation Hub, que tiene su competencia de AstraZeneca, que tiene una competencia abierta, es la primera convocatoria, cierra el 22 de diciembre. Entonces voy a aprovechar, si ustedes me hacen algún comentario, esta va a ser el pitch, la presentación que vamos a usar, entonces por eso pensé que era bueno. Cualquier crítica o comentario va a ser muy, muy bienvenido. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Ahora suspendí ligeramente suspendí la cámara. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es nuestro asistente virtual para apoyo en el proceso de diagnóstico. El sistema no diagnostica. Lo que hace es dar sugerencias al paciente o a sus familiares de las enfermedades que se deben explorar en mayor detalle. Quizás lo principal y lo más importante que mencionar en este tema de enfermedades raras es que más de la mitad de los casos son diagnosticados no por especialistas ni por médicos generales, sino por la misma familia. Es decir, tú tienes un familiar, un hijo que tiene una enfermedad rara, y te patean de un especialista al otro, hacen 1000 pruebas, entonces la gente se desespera, finalmente se pone a leer, y en más de la mitad de los casos los que encuentran realmente cuál es el diagnóstico correcto es el familiar o el paciente, no los especialistas. Entonces, en general es gente que no tiene una preparación médica. Entonces, a ver. Entonces, como para que entendamos un poquito la problemática, en el mundo hay más o menos unas 300 millones de personas con enfermedades raras, 42 millones en Latinoamérica, tantito más de 10 millones, son como 12 en México solamente. El 35% de estos pacientes mueren sin haber sido diagnosticados. Y en el mundo, solamente el 5% de las personas que tienen una enfermedad rara tienen acceso a un diagnóstico especializado. El 90% no tiene un tratamiento específico para esa condición, sino simplemente se tratan de aliviar y de tratar los síntomas. El 50% de los casos requiere ayuda diaria todos los días y el 65% son deshabilitantes y evolucionan paulatinamente. Y de nuevo, quizás el segundo punto más importante en este tema es el hecho de que toma en promedio 5 años entre los primeros síntomas y llegar a un diagnóstico asertivo correcto. En casi la mitad de los casos, el primer diagnóstico es equivocado. Entonces, la problemática también es que métodos comunes o más bien más generalizados de inteligencia artificial como machine learning, aglomeración de datos, no son viables porque en muchos casos, para muchas de las enfermedades, que son más de 7000, existe solamente un artículo o dos. Mucha de la información que está en esos artículos es paja y cuando uno las mira en mayor detalle se da cuenta de que realmente es un párrafo o dos. Entonces, las técnicas más comunes de redes neuronales, de hacer análisis estadísticos sobre grandes cantidades de datos, etcétera, pura y simplemente no son viables. Hay un sistema que es un asistente virtual que está basado en Watson de IBM, en donde hubo una asociación entre IBM y la Sociedad Americana del Cáncer, que aportó 300,000 casos.
Entonces, ahí se hizo un sistema convencional de redes por capas, machine learning, etcétera, como lo hace Watson, y ha sido un sistema muy exitoso. Si uno le comenta el tratamiento que ha recibido y cuál es el diagnóstico, el sistema le puede ofrecer una prognosis y una sugerencia de cuál es el tratamiento que puede alargar su expectativa de vida más, y es un sistema que ha sido muy, pero muy exitoso, pero basado en grandes cantidades de datos. Nosotros, el primer artículo sobre enfermedades raras y Rachel aplicado a enfermedades raras es del 2016, y hasta ahora no he visto otro asistente virtual que tenga que ver con enfermedades raras. Entonces, la solución que nosotros proponemos y que hemos ya recibido un par de proyectos y hemos hecho una validación con enfermedades degenerativas, con condiciones nutricionales, y actualmente tenemos 600 enfermedades ya cubiertas por el sistema. Es un asistente virtual al que uno le entrega o le mete todos los síntomas. Hay familias de síntomas. Hay ciertos síntomas que si uno tiene uno o dos síntomas, solo puede ser una o dos enfermedades. Hay familias de síntomas que están asociadas a 300 o 400 enfermedades. Entonces, no es posible decir tú tienes estos síntomas y por lo tanto tienes tal enfermedad, excepto en algunos pocos casos patológicos. En general, hay como una lista, una familia de enfermedades que hay que ir viendo una por una. Puede ser que, por ejemplo, estemos hablando de un niño y resulta que algunas de las enfermedades que pudieran ser aplican a mujeres o aplican a gente de mediana edad, etcétera. Entonces, esto es, la idea de este sistema es acortar ese tiempo para llegar a un diagnóstico asertivo correcto. Entonces, lo tenemos implementado en una app y también en el servidor. A ver, aquí tienen un ejemplo, no sé si clásico, pero es un ejemplo. Nosotros colaboramos mucho con la Asociación de Anemia de Fanconi aquí en México. Entonces aquí le pusimos una lista de algunos de los síntomas más comunes. Entonces el niño se irrita fácilmente, el niño tiene baja altura, tiene anemia, muchas veces se marea, etcétera. Y en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver la lista de enfermedades que el sistema ofrece. Estoy tratando de hacer esta parte de introducción más rápidamente para poder pasarnos a hacer un pequeño demo. Ustedes se pueden registrar y probarlo. Ahorita les voy a dar mayores indicaciones y poderme concentrar un poquito más en el diagrama esquemático del sistema para que puedan comprender cómo funciona este sistema, cuál es la diferencia con los sistemas convencionales de chatbots que todos hemos visto con AIML y así. Y si alguien tiene una aplicación, nosotros realmente tenemos 2 o 3 aplicaciones en las que estamos concentrados, pero si alguien más quiere aplicarlo a otra aplicación, nosotros estaríamos perfectamente dispuestos a colaborar. Tenemos una app que pues está disponible también. Actualmente creo que corre en Android. La versión de Apple tuvimos muchos problemas, son muy exigentes
y la tuvimos que retirar. Bueno, esto es como más la cuestión de propuesta de valor, que no es tan importante. Entonces, vamos a cambiarnos a a ver, ahí todo el mundo ve la página principal de Rachel Rep. Sí. Muy bien. Entonces esta es la página principal. Actualmente en esa página, antes teníamos muchas diferentes aplicaciones, salud mental, la prueba de nutricionales, etcétera, pero ahora solo dejamos una. Tenemos Raquelia, que algunas de sus obras han sido publicadas en revistas de literatura en arte. Hemos vendido sus obras a la par de artistas humanos, solamente donde no sabían que ella no era humana, y en subastas de arte contemporáneo. Tenemos una versión que es nomás como para jugar del lado derecho, y en el centro tenemos la aplicación de enfermedades raras. Si uno le pica ahí, llega a esta página. En la parte superior aparecen todas las enfermedades que están cubiertas hasta este momento del lado izquierdo. Las que estamos analizando no aparecen, y algunas que no, que rechazamos están del lado derecho. Las que rechazamos, las rechazamos principalmente porque son muy agresivas y el niño va a durar semanas, porque son relativamente benignas también, y hay enfermedades raras que, si bien son muy raras, no son difíciles de diagnosticar. Entonces esas también las excluimos. Las 600 que hay son la mayoría de las enfermedades raras con mayor incidencia. Entonces, si ustedes desean, obviamente hay un disclaimer ahí de que es para investigación, etcétera, y para validación, ya que obviamente sin certificación de COFEPRIS no podríamos decir que diagnostican y que te ayudan en el proceso de diagnosticar, sino que pusimos investigación y validación. Como en la mitad prácticamente de los casos el primer diagnóstico está mal, pues eso también te da, aun cuando tengas un primer diagnóstico, la posibilidad de validarlo, ¿no? Y entonces así resolvemos esta cuestión de certificación. Si ustedes quieren registrarse, no tiene ningún costo. Básicamente uno puede entrar, registrarse, y de pronto usen passwords simples, emails que no sean institucionales, sino Hotmail, Gmail, cosas así. Como yo estoy acostumbrado a hacer demos donde invariablemente los sistemas fallan, aquí hice uno anteriormente. Y entonces básicamente uno le va metiendo aquí donde dice message cada síntoma que el paciente tiene. Creo que aquí sí usé precisamente esta de Fanconi. Es interesante, necesita un mínimo de 3 o 4 síntomas. Antes de eso te dice que no puede hacer nada. Si uno tiene muchos síntomas, es bueno ir viendo cómo va cambiando el orden de las enfermedades que sugiere. Tiene un algoritmo para calcular la probabilidad, o sea, de las enfermedades que identifica como posibles, cuál es la que tiene mayor probabilidad. Y ese es un tema muy complicado,
porque hay enfermedades de las que sabemos más y tenemos más síntomas. Por ejemplo, puede haber una enfermedad de la que yo tengo una familia de 20, 25 síntomas. Hay algunas de las que yo solo tengo 8. Entonces, si yo tengo 4, pues yo no sé si tengo una probabilidad de 50% de 4 de 8, o esas 4 en realidad se refiere a la otra enfermedad que tiene 25 y entonces en realidad tiene una probabilidad de 25%, de 20%. Nosotros lo que hicimos finalmente es calcular un promedio del número de síntomas que teníamos y hicimos las estadísticas basadas en ese promedio, con referencia a ese promedio. El otro problema que hay es que la mayoría de las incidencias de la población se refieren a Estados Unidos, a Europa, con un perfil genético que es totalmente diferente al de México. Entonces estamos trabajando en esto. Hace poco nos fue otorgado un proyecto de ciencia de frontera en colaboración con el Hospital Civil, la Universidad de Nayarit y el CIBO, del IMSS, por los próximos 3 años para tratar de extender esta familia de enfermedades que cubre de 600 a 2000. Entonces, una vez que uno ha metido todos los síntomas, le puede decir que le dé una sugerencia. Y entonces aquí da una lista de las enfermedades que considera. Entonces aquí, por ejemplo, identificó esta neuropatía de retinitis como probable. En segundo lugar, en el mismo grupo, con la misma cantidad de probabilidad, aparece Fanconi, y luego da una lista de otras enfermedades que también pudieran aplicar. Entonces, si uno le va agregando más y más síntomas, uno le puede dar cuantas veces quiera eso de la sugerencia y puede ir viendo cómo va cambiando. El objetivo es que la enfermedad correcta esté en la lista. A lo mejor está más arriba o más abajo, pero que esté en la lista. Y aquí, para fines de validación, hay una diferencia entre que la persona que está metiendo los síntomas sea un especialista, que sea un cuidador o que sea el paciente mismo. Uno puede tener un diagnóstico clínico que a lo mejor está bien o está mal, pero a lo mejor uno puede tener un diagnóstico genético, en cuyo caso yo sé que esa persona tiene esa enfermedad. Y entonces, si es que el sistema no identificó la enfermedad correctamente, hay un espacio donde uno puede decir ninguno de los anteriores y puede meter el diagnóstico correcto. Y entonces estamos básicamente trabajando en tratar de llegar a una base de datos que nos pueda dar una estadística de en qué porcentaje de los casos el sistema es exitoso en identificar la enfermedad correcta dentro de esa lista. En realidad lo hemos utilizado ya 3 o 4 veces para hacer diagnóstico, en donde un médico y un especialista pues simplemente no tenían idea. Y en 2 de los casos nos funcionó. En otro par de casos no estaba en nuestra lista, entonces no podíamos saber realmente llegar al diagnóstico correcto. Entonces cierro y lo que voy a hacer es llevarlos a que podamos cubrir un poquito cómo funciona el sistema. Por ejemplo, agarré una entrada de una de las enfermedades en donde el síntoma que el usuario menciona es que el niño tiene heces con sangre, y el sistema le respondió la razón más
común de una fisura anal es debido a que las heces son muy duras o muy acuosas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es nosotros no asociamos una pregunta a una respuesta como tal, sino que le proveemos, por eso se llama Rachel, de Blade Runner, sino que le ponemos conocimiento y memoria dentro de su cerebro y luego le hacemos comentarios y asocia conceptos. Nosotros no asociamos preguntas y respuestas en la forma en que funciona AIML. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito de cuál es la mecánica de nuestro sistema. Por eso quería tener un poquito más de tiempo. Por favor, si tienen dudas, si algo no está claro, en cualquier momento me pueden parar y pedir que les explique mejor. Entonces, si tomamos un input, una oración cualquiera, como puede venir de muchos lugares diferentes, primero la limpiamos y luego, si es una pregunta, hacemos igual que como hace ChatGPT, que puede ponerlo en Wolfram, en Wikipedia, etcétera, y sacar una respuesta. También tenemos implementado lógica generalizada de primer orden, y para poder hacer eso hay que tener memoria a corto plazo. No sé si ustedes saben cuántos de ustedes han hecho neurociencia. El cerebro humano tiene una memoria a corto plazo que es más o menos de unos 7, 8 cosas. Entonces tenemos un sistema, creo que lo hemos puesto en 12 y luego lo redujimos, pero básicamente recuerda las últimas 7, 8 cosas que uno ha dicho y que el sistema ha dicho y trata de, a partir de eso, llegar a una respuesta. Entonces, si yo le digo, yo tengo 60 años, tengo 20 años más que mi hermano, ¿cuántos años tiene mi hermano? Puede hacer ese tipo de lógica de primer orden. Si no es una pregunta, sino que es un comentario, entonces nosotros, primero que todo, lo pasamos a un módulo que se llama Simplish. Este módulo lo que hace es que convierte, de cualquier lengua a inglés, primero que todo, y luego de inglés a inglés básico, de 1000 palabras. Entonces, ahí nosotros hacemos este proceso usando un diccionario de 70,000 palabras en inglés, 35,000 palabras científicas, y la persona puede tener un diccionario personal. Si hay alguna palabra que no conoce, se la puede definir y agregar al diccionario. Y entonces del otro lado hay una versión de esa oración en inglés básico, es decir, inglés usando solamente 1000 palabras. Luego hay lo que nosotros llamamos agents. Por ejemplo, si yo hablo de Mahatma Gandhi o África o Elvis, son nombres de personas o lugares, pero el sistema no puede saber la diferencia entre Jesús y Hitler, así porque sí. Entonces, tenemos un módulo que reemplaza en inglés básico una descripción de un montón de lugares, países, continentes, ríos, personas, cosas así, para tener una descripción en inglés básico, en lenguaje, que define básicamente todo el contenido de esa oración en inglés básico de 1000 palabras. Y una vez que uno tiene esa oración en inglés básico, se hace un mapeo. ¿Y qué es lo que quiero decir con un mapeo? Quiero decir que se lleva a 12 dimensiones, se representa como por un ideograma. Hace un par de años salió un artículo en Nature que decía que el cerebro humano representa conceptos en 11 dimensiones. Nosotros llegamos a la conclusión de que tenían que ser 12 y llegamos a esa conclusión en el año 96.
Así que pues creo que podemos discutir de una dimensión, pero básicamente esto lo que hace es representar como podría ser en neuronas, en un cerebro en 12 dimensiones, esa oración. Todo el conocimiento que nosotros tenemos, nosotros no programamos Rachel para nada. Nosotros tomamos como input lenguaje natural. Entonces, aquí donde dice Unstructured Natural Language Input, aquí le puse del lado derecho un ejemplo de lo que Rachel tiene en su cerebro para el caso de Lyme disease. Entonces, tiene una descripción del tipo de síntomas y de las cosas que ocurren asociadas a Lyme disease. Y de nuevo, aplicamos Google Translate, si es que es de otra lengua, Simplish, y mapeamos. Entonces ella tiene una cierta personalidad de cosas que le gustan, que le disgustan, tiene conocimiento general. En el caso de enfermedades raras, tiene conocimiento general de medicina. Por eso contestó que el caso más común de una fisura anal tiene que ver con heces sólidas o acuosas. Hay que trabajar mucho en esa parte de conocimiento general de medicina, y tiene conocimiento especializado, ya sea de arte, de enfermedades raras, de lo que sea. En este momento tiene conocimiento especializado de las 600 enfermedades, que también son mapeadas a ideogramas en 12 dimensiones. Y aquí es donde empezamos a ver la gran diferencia entre este sistema y un sistema convencional. Nosotros lo que hacemos es, usando los métodos matemáticos que ya están bien establecidos de Nearest Neighbor Search, que es la búsqueda del vecino más cercano, aunque tiene varios detalles matemáticos lo que nosotros hacemos, y hacemos entonces una comparación de conceptos. Entonces, mientras que en redes neuronales, en machine learning, técnicas normales, lo que se hacen es que se analizan y se comparan patrones. Nosotros comparamos conceptos, oraciones enteras que están totalmente definidas en lenguaje natural. Y el espacio es un espacio de chi-squared, es decir, que es, en términos estadísticos, es la probabilidad de que una serie de instancias, que es ese vector en 12 dimensiones sea idéntico al del vecino más cercano. Entonces, esa distancia de chi-squared es una medida de la probabilidad de que sean lo mismo. Es decir, que el sistema lo que va a hacer es más similar a lo que hace un humano. Por asociación de ideas, va a contestar el concepto más cercano que tiene a lo que uno le está diciendo. Si este concepto está asociado a una enfermedad, entonces va a buscar a toda una familia de enfermedades que están asociadas con ese síntoma, y va a tener contadores y le aumenta el contador 1 a cada una de esas enfermedades. Entonces, esta es una gran diferencia. Nosotros en un sistema vectorial común, donde uno agarra la mitad y entrena un sistema, por ejemplo, de redes neuronales, si yo cambio la mitad con la que yo estoy entrenando, todos los vectores cambian, pero el cerebro humano no es así. En este espacio yo puedo hacer aglomeración igual que lo que puedo hacer en los sistemas vectoriales de redes neuronales, pero siempre la posición y la forma de una oración está determinada por el lenguaje, y aunque yo le vuelva a agregar más cosas o saque unas y ponga otras, la posición de ciertos conceptos sigue siendo la misma. Entonces, la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo llegaste a este espacio de 12 dimensiones donde mapeas todo? Y nosotros lo que hicimos fue que las 1000 palabras de inglés básico, bueno, en realidad son 850, porque son 850 más 50
internacionales y 100 de uso generalizado. Nosotros hicimos la matriz de 850 por 850 y en las columnas las dividimos con una forma de organizar sintáctica y en las líneas las dividimos de acuerdo a etiquetas semánticas gruesas. Y hicimos la relación entre todas las palabras. Entonces, esto está asociado con con un filósofo alemán que estuvo en Oxford, Wittgenstein. Él lo que decía es que el cerebro humano en realidad asocia conceptos basados en conceptos básicos, que el cerebro solo tiene información sobre cosas como el día, la noche, ciertos colores, que está dado por cosas culturales, pero si algo es redondo, el frío, el calor. Entonces, a nosotros nos pareció muy interesante esa idea y eso fue lo que hicimos. Hicimos una matriz donde el lenguaje reducido se compara contra todas las otras palabras de ese vocabulario reducido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo digo, Ana, ayer en la noche me dio frío, pues o sea, es igual que si yo digo anoche me dio frío, porque asume que el frío está asociado con lo oscuro, entonces los ubica en lugares similares. Entonces, nosotros con eso generamos un espacio condicionado de 12 dimensiones, donde yo puedo tener lo que en términos matemáticos se llama expresividad infinita. Es decir, básicamente puedo decir cualquier cosa que yo quiera y mapearla a esas 12 dimensiones. Eso es algo que se ha hecho antes en lingüística. Por ejemplo, si bien el chino tiene 40.000 caracteres, el chino básico solo tiene 1.200, porque si bien está restringida, son los conceptos más comunes y que juntos pueden resolver la mayoría de los 40.000. Entonces nosotros decimos eso, relacionamos todas las palabras entre sí en una matriz de 850 por 850, generamos un espacio de 12 dimensiones que vendría a ser el cerebro y en ese espacio es en el que nosotros comparamos oraciones. De nuevo, son comparaciones de conceptos, no son comparaciones de patrones. Entonces buscamos el vector, el ideograma más cercano a lo que alguien dice y entonces damos una respuesta, que es un poco lo que hace un ser humano. Si yo, por ejemplo, digo, ayer en la noche vi una película, a lo mejor una persona me dice, yo vi una película hace 2 semanas, o me dice, yo ayer en la noche me fui a dormir temprano. Nadie se pone a pensar anoche, tiempo, acción, etcétera, como hacen los sistemas de computación con programados o con ontologías, etcétera. Uno hace asociación de conceptos. Eso es más natural en el cerebro humano. Y entonces, cuando nosotros utilizamos los síntomas, de ahí sacamos todos los síntomas que son similares en todas las enfermedades que son relevantes. No importa la palabra específica, no importa si uno usó una palabra científica o una palabra normal, no importa la gramática y no importa el lenguaje. Entonces es totalmente diferente a un sistema donde se hacen tokens y ontologías asociadas a palabras específicas. Nosotros no hacemos eso. Comparamos lenguaje natural no estructurado tal como va. Entonces, una vez que tenemos una respuesta, que vendría a ser ahí donde dice unmap, entonces el sistema convierte ese ideograma de 12 dimensiones, lo devuelve a inglés y ahí, si es que es una implementación especializada como nuestra artista, aquí tienen
lo que hace el módulo de arte es que en realidad usa éfrasis. Éfrasis es una descripción artística, retórica de una obra de arte. Entonces, cuando uno le dice un poema, una canción, por cada oración elige una obra de arte y luego hace una composición y le pone su propio palette de colores y crea una obra de arte. Y esta es bastante artística, no es como las obras de arte que uno ve hechas por AI en apps que hay por todos lados. Hay un ejemplo en la parte inferior izquierda para la vida es bella. Es interesante esa frase porque cuando el sistema recién corrió, lo que hicimos fue que le llenamos el cerebro de todo tipo de cosas, Shakespeare, chistes, los analectos de Confucio, noticias, todo tipo de cosas. Y de hecho, la persona que programó el sistema inicialmente daba clases en la Facultad de Matemáticas en la UDG. Y entonces me mandó llamar y me dijo, bueno, ahora sí, ya está, todo lo que pediste está, quiero ver que tú me digas si está funcionando bien o mal. Y entonces a mí se me ocurrió ponerle, la vida puede ser difícil, a lo que contestó, es difícil no quejarse cuando uno es un muerto de hambre, sacado de los analectos de Confucio. Entonces, cuando hicimos la versión artista, le pusimos La vida es bella, y esa imagen que ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda fue una de las primeras imágenes generadas. Y en el caso de enfermedades raras, pues el sistema mira los contadores, hace su cálculo de probabilidades y genera esta lista de las enfermedades que se sugiere que se deben explorar en mayor detalle. Entonces, creo que eso es más o menos cómo funciona. El espacio multidimensional es interesante porque tiene, primero y principal, por la forma en que nosotros lo hacemos, tiende a sufrir de dislexia, que es una enfermedad humana. El otro detalle que tiene es la mayoría del espacio está vacío, igual que en un cerebro humano. Y la razón es que hay muchas cosas que son posibles de decir en lenguaje, pero que no tienen sentido y por lo tanto no hay una representación ni una trayectoria ni nada, neuronas funcionando en esas áreas, de nuevo, igual que en un cerebro humano. Y tiene otras condiciones. Por ejemplo, tartamudea, hay una razón lingüística por la que lo hace, aunque nosotros matamos eso. Y pues es así como es nuestro sistema. Entonces, no sé si tienen preguntas. En lo que surgen otras preguntas, y quisiera plantear varias que tengo yo, pero por favor, levanten la mano en cuanto tengan una pregunta. Interrumpo yo las que tengo. Doctor, muchísimas gracias. Está tremendamente interesante esto. Pero una pregunta es, digamos, la base de conocimiento en, digamos, el conjunto de datos de asociaciones entre síntomas y enfermedades, ¿va evolucionando o es validado prima facie por el equipo de ustedes o es un aprendizaje supervisado o cómo, o digamos, cada nuevo dato, cada nueva consulta genera un nuevo caso que altera las probabilidades en la asociación entre las enfermedades y sus síntomas? Esa sería una primera pregunta.
La arquitectura permite el, el aglomerar datos, es decir, el hacer abducción. De nuevo, en la parte de abducción sería un método diferente al que normalmente se hace, pero es posible. Nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros hacemos una validación y agregamos síntomas a enfermedades a medida que vamos aprendiendo. Y ahí tenemos problemas en el sentido de que hay algunas, nosotros no hemos podido validar todas las 600 enfermedades. Curiosamente, por ejemplo, ahora para esto del el Mexico Health Hub, resulta que los de AstraZeneca tienen una enfermedad para la que que ellos mm, que ellos tienen una medicina y querían saber si el sistema pudiera ser efectivo ahí. Perdón. Entonces, esta era le puse los síntomas más comunes y sí nos salió neurofibromatosis, que es la enfermedad que ellos tienen. Yo nunca había hecho esta prueba. No habíamos usado nada con esta enfermedad y funcionó. No aparece primero porque la descripción tenía varios detalles. Entonces, nosotros no estamos permitiendo que el sistema aprenda. El sistema sí puede aprender usando técnicas similares a las que se usan, aunque es en 12 dimensiones, tendría que ser clustering jerárquico descendente. Hay ciertas condiciones, pero básicamente sí se podría hacer, pero actualmente no se está haciendo. Nosotros le vamos agregando y editando las enfermedades a medida que vamos aprendiendo. Y ustedes van tomando esa información de la literatura publicada en revistas especializadas o de hospitales en clínica Así es. Sí, okay. Básicamente bibliografía especializada, clínicas. Estamos trabajando con el CIBO, con el Centro de Investigaciones de Enfermedades Biológicas, y es el hospital de especialidades, ¿no? Y se supone que vamos a empezar también a colaborar con el Hospital Civil, la parte de genética. Ellos tienen algo así como 5,000 casos al año, del que hacen como 3,000 diagnósticos. La mayoría de las enfermedades son enfermedades raras, pero relativamente comunes. Pero bueno, es un buen el que ellos hacen. Y colaboramos también con especialistas y con médicos que son individuales. Entonces se puede decir que la base de conocimiento en la que trabaja el sistema, ustedes la van introduciendo y la van modificando directamente, los Sí, programadores. sí. El asunto es que, por ejemplo, por eso puse en este diagrama el caso de Lyme disease. Si quieren, les comparto la presentación. Lyme disease es una enfermedad complicada de diagnosticar. Tiene como una familia de síntomas donde a veces unos aparecen y no otros, y por lo tanto se parece en familias a diferentes otras enfermedades. Pero realmente lo que sabemos es como un párrafo o dos. O sea, aquí cada oración que tú utilizas, nosotros la aprovechamos. Porque la cantidad de información sobre enfermedades raras es en general muy poca para cada enfermedad.
Hay muchas enfermedades que han aparecido en gente que está relacionada entre sí o que hay uno o dos artículos. Entonces, en muchos casos no hay más de un párrafo o dos. Entonces, ¿el sistema aprende de las mismas consultas de los usuarios? No, nosotros vamos insertándole en su memoria Ajá. las cosas nuevas y las asociamos con, igual que como aprende una persona, este síntoma está asociado con esta y esta enfermedad. Nosotros hacemos exactamente igual. Ok, quiero dar oportunidad a que haya otras preguntas. Si quieren alzar la mano, por favor. Si no, yo le sigo. Bueno, Sí, la maestra Rosa. Yo tengo la pregunta de por qué las enfermedades raras, porque, bueno, lo que yo tengo en contexto son enfermedades que existe poca, pues incluso detectar a quienes lo padecen es complicado, no existe mucha documentación al respecto. Entonces, ¿por qué llegaron cómo llegaron a esta solución? Pensando en una serie de padecimientos que pues no tiene mucha información disponible y que puede volverse complicada. bueno, esto es interesante porque no sé cuánto sabes de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial empezó realmente en términos prácticos en el año 64, cuando hicieron el primer módulo de lógica difusa de primer orden, y luego en el 66 hicieron el primer chatbot, que era un psicólogo que se llamaba Elisa. Y entonces todo el mundo tenía la idea de que iba a haber un sistema cognoscitivo estilo HAL de Odyssey 2001 o Terminator o Rachel de Blade Runner, que iba a pensar y que iba a ser similar a un humano. Y se hizo muchísimos avances entre los siguientes 30 años. A mí me tocó estar en Inglaterra a mediados de los años 90, en que mucha de la gente que financiaba la inteligencia artificial empezó a decir, bueno, muchachos, ¿cuándo vamos a tener nuestro primer Terminator? ¿Cuándo vamos a tener un sistema cognitivo que realmente piense, que pueda tener lógica, que aprenda a sí mismo, que se mejore, cosas así, ¿no? Y la respuesta, que fue la misma que en su momento yo di, es que nos faltaba entre 12 y 15 años y que seguramente podrían ser hasta 20. Entonces, como la mayoría de los ciclos de financiación de investigación son de 3, de 5 años, en Alemania tú das un plan a 5, 10 y 15 años, pero cuando dijimos 12, 15 años, como muchos de los que estaban financiando dijeron, ¿sabes qué? Esto no es viable. Entonces ahí sí llegó a un punto muerto en el que hubo un consenso de que lo que se debía hacer es hacer una versión de inteligencia artificial light, en donde se debía concentrar en aquellas técnicas que eran más promisorias y reducir las áreas de aplicación. Redes neuronales, chatbot, lenguaje natural, algoritmos genéticos, lógica difusa, análisis estadístico, y limitar inteligencia artificial y aplicaciones a esas 5 o 6 técnicas. Pero había grupos relativamente pocos en el mundo ahora que continuaron desarrollando un sistema cognoscitivo como el nuestro, que realmente piensa como Rachel en Blade Runner. Nosotros le insertamos memoria. Ella puede tener memoria a corto plazo. Tenemos un mecanismo para moverlo a memoria a largo plazo. Nuestro objetivo a mediano o largo plazo es el que el sistema sea capaz de mejorarse a sí mismo y sea un sistema cognoscitivo análogo al de un cerebro humano. Entonces, el asunto con las enfermedades raras es que es algo muy relevante porque los sistemas de salud ya han resuelto las
están realmente principalmente operados por contadores, no por médicos. Los médicos no les dejan tomar decisiones. Y los administradores dijeron, bueno, ¿dónde perdemos más dinero? Los sistemas de salud y las aseguradoras. Bueno, problemas cardíacos. Pongan los gorditos a correr. Y si se me está por morir, pues le cambio el corazón. Y si no, le pongo un martapasos, un stent, resolvieron eso. El segundo lugar fue los que toman Coca-Cola, ¿no? Diabetes. Bueno, tienen que hacer esto, cambiar su dieta, hacer aquello. Y entonces, realmente diabetes es algo que es una enfermedad, pero en términos de costo está muy dominada. Te corto la pierna, tengo clínicas donde trato los síntomas, te diagnostico así. Entonces, pues eso ya también ha salido. Y entonces los administradores han seguido viendo, pues, dónde están gastando mucho dinero. En el Reino Unido, en los últimos 3 años, han gastado más de 10 billones de libras esterlinas en enfermedades raras. Un enfermo de una enfermedad rara te cuesta más del doble que lo que te cuesta un enfermo que ya está diagnosticado. ¿Por qué? Porque el tipo que está enfermo y yo todavía no lo diagnostico, se me desmaya, lo llevo al hospital, me cuesta la enfermera, me cuesta la ambulancia. Si uno entra a emergencias en un hospital, casi en cualquier lugar del mundo desarrollado, si bien solo el 5 o el 8% de los enfermos tienen enfermedades raras, el 35 o el 40% de los pacientes que están en emergencias tienen enfermedades raras. Y es ahí donde yo estoy perdiendo dinero. Entonces, los sistemas de salud están ahora teniendo mucho énfasis en este tema de enfermedades raras. No porque les preocupen, sino porque son la fuente de la mayor pérdida de gasto. Pero aquí tienes el hambre y las ganas de comer, porque si uno puede reducir el tiempo a un diagnóstico asertivo en una enfermedad rara, aumenta muchísimo la calidad de vida del paciente. En muchos casos, hasta lo vas a permitir que sobreviva, porque en una proporción que es difícil calcular, es el mismo tratamiento el que mata al paciente, porque lo tratan por cosas equivocadas y lo matan antes de saber cuál es el diagnóstico correcto. Entonces, desde el punto de vista del usuario, de la fuente de pérdidas y gastos, su calidad de vida, expectativa de vida va a mejorar mucho si podemos acortar el tiempo necesario a un diagnóstico asertivo. Y desde el punto de vista de los sistemas de salud y las aseguradoras, pues me van a costar la mitad, entonces reduzco mis gastos. Esa es la lógica. Inhumana, pero lógica. Ok, muchas gracias. Silvia Adame había levantado la mano, Hola, pero ya así es. desapareció. No, sí la tenía levantada, no sé por qué se bajó. Gracias. Ajá. Bueno, buenos días, me presento, Silvia Adame. Doctor, tengo algunas preguntas. Voy a iniciar con algunas. La primera es, hablando, como usted mencionó ahorita, del análisis que se realiza con Rachel, que son las 12 dimensiones, ¿cómo es o qué equipo se encarga de revisar, analizar y filtrar para determinar lo que sí ustedes deciden que alimentará a Rachel? Porque cuando hizo la pregunta, el doctor, usted le mencionó que no tiene autoaprendizaje, sino lo que ustedes alimentan. Entonces, la primera es esa. ¿Quiénes son o cómo está conformado ese equipo para saber cómo deciden lo que sí va a alimentar? Le hago las diferentes preguntas si gusta y usted me las va respondiendo. Sí. Ok, esa es la primera. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta, considero, de tipo personal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene pensado que va a pasar con este tipo de sistema, hablando particular de Rachel, cuando llegue a su límite? Sabemos que todo tiene un límite en cuanto a capacidad. ¿Qué va a pasar? Vamos a pensar en cómo lo tienen en cuanto a
llega a su límite y cómo se va a expandir o cómo se va a expandir o cómo va a continuar con los datos que ya tiene, cómo los va a preservar. Y en este caso, ¿qué condiciones de seguridad tienen para esos datos? Si es un equipo humano el que está trabajando, que se me parece algo, pues, hasta cierto punto adecuado para las decisiones que lo van a alimentar, ¿cómo están garantizando qué tipo de seguridad manejan para evitar que se corrompan los datos o para evitar que pueda estarse llevando a sesgos la información que se presenta por intereses de alguna farmacéutica y demás? Esas son mis preguntas, doctor. Gracias. Ok. La respuesta es que el que al fin y al cabo está filtrando esa parte soy yo. Yo soy una bestia relativamente rara. Empecé a hacer investigación a los 14 años. He pasado por casi todas las disciplinas de ciencias aplicadas, incluyendo guerra biológica. Entonces, hay que entender lingüística computacional, inteligencia artificial en el sentido antiguo de cognición, que es algo que casi muy poca gente realmente actualmente maneja. Bajo este proyecto de ciencia de frontera, la idea es hacer que varios estudiantes aprendan estas técnicas y nos puedan ayudar con ese proceso. Y también gente en el CIVO y en el Hospital Civil puedan hacerlo en el sistema. En la plataforma hemos habilitado una parte donde, no me acuerdo si en bueno, es que tenemos otra plataforma, pero el concepto básico es permitir que gente que lo utiliza haga sugerencias. Oye, en esta enfermedad agrega este síntoma, o por favor mándame la base de conocimiento sobre esta enfermedad y permíteme editarla. Y nosotros al fin y al cabo hacemos así a vetting process y lo integramos. La realidad es que hay muy poca gente en el mundo que lo hace. De hecho, inteligencia artificial es un tema interesante, es un poquito como láseres o interferometría, que hay mucha gente que lo usa, pero realmente son aplicaciones prácticas. La parte de hacer código, en realidad son pocos grupos en el mundo. Para esta aplicación en particular, es una deficiencia que tenemos, y la idea es que bajo este proyecto de Ciencias y Frontera podamos tener estudiantes y más especialistas que nos puedan ayudar. Y también en Inglaterra tenemos la Facultad de Medicina y tenemos gente que hace inteligencia artificial para medicina, y nuestra idea es también tratar de colaborar con ellos. Y estamos abiertos a colaborar con cualquiera que nos diga, oye, esta enfermedad no me funcionó, le puse los síntomas, no me funcionó, mándame la base de conocimiento de esta enfermedad. Y lo bueno es que eso es algo que lo puede hacer cualquiera, porque es en lenguaje natural. Uno puede verlo y decir, pero es que no me agregaste ese síntoma, o esta frase está mal y es confusa, y a mí me la editas, me la mandas y yo la integro sin ningún problema. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta cuestión del límite. Eso es una pregunta interesante. Realmente el límite tiene que ver con el área de conocimiento de la que estés hablando. Por ejemplo, no sé si han visto esta película Legally Blonde, donde la mujer dice, ¿qué zapatos son estos? Zapatos negros, ¿no? Y entonces dice, un hombre solo sabe qué color son los zapatos, en cambio los gays y las mujeres saben diferentes diseños y demás, ¿no? Hay un punto que tiene que ver es en qué punto dos conceptos diferentes se funcionan en uno.
Entonces, para un área de conocimiento, yo puedo como extender el espacio y tener diferencias más pequeñas, pero distinct, que son diferencias palpables. Y hay otros áreas de conocimiento donde yo puedo decir, este concepto y este realmente son el mismo y las fusiono. Entonces, el método, a medida que nos acerquemos a límites o conflictos que se deban a un exceso de ideogramas en una cierta región, es el de hacer abducción, el de consolidarlos en un solo vector. Esa es la solución, que es igual que lo que hace el cerebro humano. El cerebro humano, por ejemplo, por eso los que son testigos son tan poco confiables, porque el cerebro humano fusiona memorias. Cuando tú piensas en lo que haces todas las mañanas, si yo te pregunto qué fue lo que hiciste la semana pasada, tú no recuerdas lo de la semana pasada, recuerdas como una amalgama de lo que normalmente haces. Es decir, tu cerebro fusiona esas memorias y las convierte en una sola. Entonces, eso mismo es lo que haríamos en el caso de Rachel, y eso te permite el hecho de que ella pueda mejorarse a sí misma, aprender. No lo hemos implementado aún. El punto de manipulación de memoria y qué partes pasarían a desaparecer de alguna forma porque a alguien no le convenga que una cierta parte del cerebro esté habilitada o no, es un riesgo real, palpable, igual que en un humano. Cuando un humano, tú le preguntas algo y no te quiere contestar, no es que no te quiera contestar, no es que no sepa lo que tiene, simplemente no te contesta. Ese es un riesgo real que existe en un humano y que también existe en un sistema cognitivo artificial. La diferencia es que al sistema cognitivo artificial yo sí le puedo borrar esa área de la memoria y a un humano no. Bueno, no legalmente. No sé si eso contesta tus preguntas. Sí, justo ahorita, bueno, contesta la pregunta y sigue habiendo más cuestionamientos. Es justo lo que escribió ahorita. Entonces podríamos decir que tanto Rachel como también he visto en algunos otros sistemas, el límite debería de ser realmente lo que puede hacer el humano y entender el humano. Hablando en cuanto a lingüística, en cuanto a discriminación precisamente de ese concepto lingüístico. Sí, doctor, podríamos igual, está bien, de acuerdo. Con la siguiente, sí, pregunta. Bueno, eran dos, ¿no? Uno es quién lo hace, soy yo, y esta cuestión es a través de abducción y consolidación. La seguridad de era la la memoria. siguiente. ¿Qué nivel de seguridad tenemos y qué riesgos o sesgos pudiera considerarse si esto cae, vamos a decir, en unas manos ajenas a las de usted o al equipo que lo esté trabajando? Y si puede haber algunos sesgos en favor de alguna farmacéutica en particular. ¿Cómo lo protege que eso no suceda? Ese es un tema extremadamente interesante. Hay mucha gente que le gusta mucho este tema de propiedad intelectual. Yo por muchos años me dediqué a romper patentes o bien usar las cosas sin pagar los derechos correspondientes o ignorarlos. Y la realidad de la vida práctica industrial es que si yo soy una empresa pequeña y se me ocurre una cosa y la patento y Google decide que lo va a utilizar, pues lo puede hacer. Y yo no voy a ir a demandar a Google, porque si demando a Google, ellos me van a hacer una contrademanda, me van a pasear por todos los juzgados necesarios hasta que yo vaya en bancarrota. Y eso se ha hecho repetidamente. Hay un caso muy sonado entre Polaroid y Kodak. Kodak violó las patentes de Polaroid por varios años. Finalmente Polaroid ganó en el juzgado, le pagaron $3 billones y a los 18 meses entró en bancarrota. Entonces, la propiedad intelectual y las patentes son muy útiles cuando uno va a vender. Es decir, donde yo voy a establecer una empresa
y luego le voy a dar a una empresa grande, una farmacéutica o un cliente industrial de ingeniería, donde yo le voy a vender y que entonces él defienda esa patente, ¿sí? Para gente que son investigadores o que son empresas pequeñas, que es nuestro caso, la única defensa real, absolutamente inapelable, es lo que sugirió Einstein cuando le preguntaron cuál había sido el secreto de su éxito en ciencias. Inteligencia, trabajar duro, callarse la boca. Y eso hace que sea extremadamente difícil que alguien pueda llegar y operar sobre alguno de nuestros sistemas hasta que no hagamos una patente, y yo espero podérsela vender a alguien que se dedique a defenderla. Muchas No sé gracias. si eso responde tu pregunta. Sí, gracias, Marcelo. ¿Tenemos otras preguntas? Si no, voy a plantear una última. Okay. Doctor, al escucharlo, por momentos me parecía clarísimo que no es un sistema experto bajo la concepción que se tenía hace 40 años de cómo se construyeron los primeros sistemas expertos. Y sí se ven muchos componentes, sobre todo en el procesamiento del lenguaje natural y estos vectores de 12 dimensiones. Pero en este momento, ¿cuál diría usted que es la diferencia fundamental entre este sistema y aquellos sistemas expertos del siglo pasado? Que no tiene un estado finito. Por eso mencioné esta cuestión de unique expressiveness. Los sistemas expertos de estado, de hecho mi hermana estuvo con la gente de Carnegie Mellon, yo le ayudé a hacer su tesis doctoral, que precisamente era sobre esta cuestión de knowledge acquisition, que tiene 3 etapas. El hablar con un experto, el formalizar ese conocimiento y tercero, codificarlo, ¿no?, en un sistema experto. Y ella lo que hizo fue que le gustaba o le gusta a programación neurolingüística, es Black Belt en programación neurolingüística, y su método era metáforas, de tratar de... existen técnicas para el segundo y el tercer paso muy bien establecidas, pero para el primer paso no, y ella lo hacía a través de metáforas, y ese fue su método para formalizar estos 3 pasos. Entonces, el asunto es que tienes un universo finito, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que es hasta donde llega el sistema. En cambio, al usar Simplish, si vemos el caso de Simplish, es una herramienta que fue de las primeras herramientas que nosotros habilitamos, y que un estudiante mío me dijo: no seas gacho, ¿por qué no lo dejamos a que cualquier persona lo pueda utilizar? Y entonces yo estuve de acuerdo con eso. Y entonces, por ejemplo, en este momento, aquí tienen la gente que está utilizando Simplish en el mundo. En África, Europa Oriental, ¿qué es eso? Malasia o Filipinas, Estados Unidos, Canadá. Simplish es lo que le da al sistema la capacidad de tener expresividad y aprendizaje infinito. Yo no es una máquina de estados finita, sino que yo le puedo seguir echando, puedo seguir aglomerando conocimiento, y puedes seguir aprendiendo sin
que yo realmente sepa como humano qué es lo que tiene en su cerebro, que es igual como sería para otro humano, y lo puede hacer con un grado de detalle infinito. Esa es la gran diferencia entre un sistema experto anterior, el uso de Simplish. Que lo pueden utilizar, por cierto, se puede utilizar creo, hasta 5 veces. Estamos haciendo una API para que la gente la pueda meter dentro de sus propios sistemas. En inteligencia artificial muchas veces la gente no termina de entender que el problema fundamental en inteligencia artificial es la ambigüedad. Si no tuviéramos la ambigüedad en lenguaje, todo sería mucho más fácil. Entonces, el poder reducir el vocabulario a 1000 palabras y reducir ambigüedad es una gran ayuda, aún para métodos de machine learning y análisis de datos más convencional que lo que la gente usa. Entonces, me han pedido hacer una API y vamos a hacer una API, la vamos a poner en el sitio de Simplish para que la gente pueda utilizar y simplificar y usar inglés simplificado. No sé si eso es suficiente. Sí, claro. Muy bien, pues en virtud de que no hay manos alzadas y ya hemos rebasado el tiempo, y agradeciéndole, doctor, muchísimo su tiempo, felicitándolo también por su trabajo que deja muchísimas preguntas, muchísimas áreas de interés, pero sobre todo la convicción del potencial que tenemos en México para trabajar estas cosas. Quiero felicitarlo y agradecerle mucho su tiempo y la presentación. Muchísimas gracias, fue un gusto. Yo soy un enamorado de México, vivo aquí desde hace bastante tiempo y si alguien tiene aplicaciones que le gustaría explorar para Rachel, nosotros estamos más que abiertos a colaborar en otras aplicaciones. Y muchísimas gracias a ustedes también por invitar. Rosa, ¿tiene pregunta? Sí, aprovechando que tenemos como asistencia de personas externas y de algunos investigadores y demás, ¿alguna necesidad que tengan ustedes para seguir avanzando con su proyecto? Que tal vez podamos ahí, no sé, poner nuestro granito de arena, no sé. Sí, tenemos varias cosas. Por ejemplo, mejorar Simplish. Tú lo ves ahora, ¿cuántos son? 23. En general son como 2000 personas al día. Tenemos un esquema por el que la gente puede hacerse socia y puede tener hace resúmenes también, puede hacer un resumen, y se pueden hacer socias y suscribirse, pero me creerás si te digo que nosotros perdemos dinero con eso, porque no lo hemos estado administrando bien. Entonces, esa es una parte medular, la de Simplish, que más o menos funciona, pero como un generador de fondos no está bien. Tenemos áreas en la parte de medicina, en todo lo que es la programación de la plataforma. También podríamos hacer colaboración. Hay un sistema que se llama Babylon en Inglaterra, y llegó al mercado y se vendió como por $3 billones, algo así. Y ellos lo que hicieron fue aplicar un sistema como asistente virtual, pero para enfermedades normales, en donde la idea era como acortar el tiempo de las preguntas de cajón que se hacen en las clínicas normales, ¿no? Y así aumentar la productividad de los médicos. A mí se me hace algo interesante. Hay unos australianos que han hecho un método de análisis de imágenes para enfermedades raras, porque hay muchas enfermedades raras que uno las puede diagnosticar simplemente al ver la cara del niño. Nosotros no tenemos esa capacidad implementada. Hay varias cositas en donde pudiéramos colaborar y quizás meter proyectos
ya sea Coetcijal o CONACYT, que sean colaborativos. Nosotros estamos abiertos a ese tipo de colaboración también. Muy bien, muchas gracias. Ojalá esto caiga en oídos de los participantes que están en condiciones de plantear colaboraciones y nosotros seguiremos muy atentos también para ver qué posibilidades tenemos de poder seguir aportando.